Amigos de Tucán Televisión, muy buenas tardes. Pues nos encontramos con Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de Comuna Oaxaca. Flavio, primeramente buenas tardes. Muchas gracias por recibir a Tucán. Muchas gracias, querido Rafa. Me da mucho gusto volver a platicar contigo, esperando que tu recuperación sea plena. Te extrañábamos, Rafa. Muchas gracias, Flavio. Pues el tema es el presidente López Obrador. Sí. Pues hay muchas pros y contras de que pues está fallando, pero también ha tenido mano dura, no ha actuado contra los presidentes, los expresidentes. Es decir, ¿qué está sucediendo bueno, al llegar a un puesto de estos? Sí. Muchas veces nosotros lo vemos de este lado, ¿no? Sí, claro. Pero ya estando allá, digo, son otras situaciones. ¿Qué está pasando entonces? Son 2 años del gobierno de López Obrador. Creo que el balance es positivo y particularmente para Oaxaca, muy positivo. En el estado de Oaxaca hay más de 1.200.000 becas funcionando de manera ordinaria. Es decir, ya están recibiendo becas adultos mayores, están recibiendo becas campesinos con el programa Sembrando Vida, están recibiendo becas jóvenes estudiantes. Más de 1.200.000 personas están recibiendo becas directas, por un lado. Por otro lado, están los programas de pavimentación a las cabeceras municipales, que está cambiando la dinámica social en las comunidades, porque una comunidad que tardaba 3 horas, 5 horas, 2 horas para salir de su comunidad, o hasta más horas, ahora tiene su camino pavimentado y construido por ellos mismos, es decir, se generó empleo y al mismo tiempo se garantizó que el dinero rindiera para que se obtuvieran buenos resultados. Ese es otro programa importante. Me interesa destacar dos acciones de gobierno que me parece que van a impactar, o 3 acciones de gobierno que me parece que van a impactar de una manera muy radical en Oaxaca. Uno, la carretera rápida, para no llamarle de otra manera, que durante 2 o 3 sexenios no se ha podido concluir a la costa de Oaxaca. Esa carretera va a ser muy importante, va a ser un detonador económico muy importante, en tanto que se podrá conectar con la carretera que viene de la Ciudad de México y se podrá tener un tiempo muy corto para Huatulco, para Puerto Escondido y para todas las pequeñas playas que están alrededor de Puerto Ángel. Es decir, la costa oaxaqueña va a estar muy conectada con la ciudad de Oaxaca, con los valles centrales. Entonces esto va a permitir un flujo muy fuerte de turismo que va a impactar en la economía estatal. Y la carretera al Istmo, que va a tener una gran importancia también estratégica en el desarrollo económico del estado. Esas 2 obras me parece que son fundamentales y el presidente personalmente las ha venido a supervisar pues casi cada mes, ¿no? O sea, casi cada 2 meses el presidente lleva más de 13 visitas, creo, a Oaxaca. Hay otra obra de mayor impacto, tal vez la de mayor impacto en el sexenio, está desarrollándose en Oaxaca. Me refiero al proyecto transísmico. Es decir, una vía rápida que conecte a los 2 océanos. Coatzacoalcos, Salina Cruz. Coatzacoalcos, Salina Cruz. Entonces, este sueño dorado de primero los gringos por apoderarse del Istmo de Tehuantepec, después de distintos presidentes de la República que lo habían dibujado, hoy se va a hacer realidad. Porfirio Díaz, por decirlo, ¿no? Digo, por poner otro ejemplo. Pero a lo que me quiero referir es que este proyecto, megaproyecto, va a tener un gran impacto económico en México y en América Latina. Porque México se va a colocar en el ámbito de la geopolítica como un referente comercial, como un referente económico muy fuerte, y va a impactar en nuestro estado de una manera drástica, porque se va a generar un polo de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec muy relevante. Yo espero que en el desarrollo de este proyecto se respete
las tierras de pueblos y comunidades indígenas, que el diálogo sea la herramienta para los mejores entendimientos y que se desarrolle en beneficio de la sociedad, fundamentalmente en beneficio del Estado y no en beneficio de unas cuantas empresas nada más. Pero de por sí el proyecto es muy ambicioso y va a tener un gran impacto. Esto lleva consigo la ampliación del muelle de Salina Cruz, que ya se está desarrollando, va muy fuerte y que también va a tener un gran impacto. No perdamos de vista que Salina Cruz es un puerto que en otros momentos tuvo una gran importancia para el país y hoy es un puerto prácticamente olvidado y contaminado por Pemex. Está en proyecto todo esto. Ajá. Bueno, y las comunidades, es decir, también van a ser contempladas para que no tengan esos problemas de que a rato se manifiesten, que estén en contra de... Yo entiendo que están llevando a cabo un proceso de diálogo. Me satisface mucho en lo personal el hecho de que no se esté usando ni al Ejército ni a la Guardia Nacional. Primeramente, ya hablaste del presidente, de sus proyectos y todo, pero sí hay una inconformidad. ¿Qué le dirías a la ciudadanía en este caso? ¿Debe confiar en el presidente entonces? Yo creo que hay muchos cuestionamientos al licenciado López Obrador, pero esos cuestionamientos yo los considero naturales. Primero por el temor al cambio, por la incertidumbre que genera una época tan difícil como la pandemia. O sea, desde luego que nadie estaba preparado en el mundo para enfrentar la pandemia. Cuando vemos que España entra en crisis, cuando vemos que Gran Bretaña está en crisis, cuando vemos que Italia está en crisis, digo, pues nos damos cuenta de la magnitud del fenómeno. Es decir, no solamente se trata de países como México, que tienen un desarrollo económico limitado o pues menor comparado con estos países de Europa que te mencioné. Estamos hablando de que en países de Europa que se consideran muy desarrollados están en crisis las sociedades y el gobierno, y hay mucha inconformidad por la forma en cómo se está manejando. Por ejemplo, ¿qué yo reconocería primero en el tema de la pandemia? Primero, que se ha tratado de establecer un equilibrio entre la economía y la salud de los mexicanos. Hay quienes critican, por ejemplo, la parte de tantos muertos en la pandemia. ¿Sí? Es algo doloroso, es algo muy duro de aceptar, pero también tenemos que aceptar que nuestro sistema de salud estaba colapsado. Pero también tenemos que aceptar que tenemos grados de mortalidad altísimos por la diabetes, por la hipertensión, por las características por la alimentación de los mexicanos y por cómo estamos los mexicanos en estos momentos, porque tenemos problemas de salud pública graves, pues, como este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces creo que todo esto impacta en el número de muertos, y esto es algo bastante duro a aceptar, que haya tanto muerto en nuestro país. Esa es una realidad. Pero si a la gente que cuestiona, yo digo, tiene razón, qué bueno que lo cuestiona. Hay que exigir más al gobierno de López Obrador. Por supuesto, nosotros mismos lo cuestionamos. A mí no me gusta, por ejemplo, que los militares estén tomando tanto poder. No me gusta que los militares tengan la función de constructores. No me gusta que los militares estén, por ejemplo, en las aduanas o en los puertos. O sea, no me gusta la militarización de esos espacios. El gobierno de López Obrador, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, dice Andrés, yo asumo la responsabilidad y ténganlo por seguro que no voy a dar órdenes de que se cometa un abuso. Yo digo, está bien, pero es muy peligroso que el ejército siga teniendo tanto problema. Y yo creo que es buena la crítica al licenciado López Obrador y a su gobierno, pero creo que también tenemos que reconocer que ha logrado buenas acciones a nivel nacional, que el combate a la corrupción va avanzando, por ejemplo. Bueno, en este caso se ha convertido en un caldo de cultivo, podemos decir, también para los partidos de oposición. ¿Cómo se va a reflejar esto en las próximas elecciones? Mira, yo no veo con mucha preocupación ni siquiera la coalición PAN-PRI-PRD.
Ni siquiera esa es la preocupación. O sea, yo no veo con preocupación que el PAN, PRI, PRD pudiera avanzar. Yo lo veo como normal que tengamos una oposición fuerte. Lo que me llama la atención es que el PAN, PRI y PRD estén en la debacle. Eso es el fenómeno por el que hay que preguntarse qué está pasando, porque el PAN el PRD está a punto de desaparecer, el PRI que está con un desprestigio del tamaño del mundo, el PAN está dividido y con 20 complicaciones. Entonces yo no veo que una suma de los tres pudiera poner en riesgo la mayoría de Morena, al menos no es mi preocupación como militante de Morena, como parte de quienes estamos haciendo política dentro de Morena. No es esa mi preocupación. Mi preocupación es que la sociedad busque otros caminos para manifestar algunas inconformidades. Es sobre Comuna Oaxaca. ¿Cómo enfrentó este 2020 con esta pandemia? Bueno, pues es un año muy difícil. Primero porque tenemos que acomodarnos a una nueva forma del ejercicio gubernamental, a nuevas formas del ejercicio gubernamental. Segundo, porque Comuna Oaxaca participa políticamente dentro de Morena. Es decir, nosotros tenemos incidencia dentro del partido. Morena, si bien es cierto que en Morena la militancia es individual, también hay una realidad. En Oaxaca Morena se nutre del movimiento social. Es decir, no se puede concebir a Morena divorciado del movimiento social. Es como si quisiéramos concebir a Morena lejos de la sección 22 o de los maestros de Oaxaca, que son parte del movimiento social. Es como si quisiéramos concebir a Morena sin la incidencia del MULT, por ejemplo, en el partido. Entonces, Comuna es parte del movimiento social y es parte de Morena de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos compañeros diputados locales que se identifican con Comuna y que son morenistas y que están cumpliendo un papel en la Cámara de Diputados. Es más, el diputado Horacio Sosa este año fue presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues es una responsabilidad muy alta, tuvo una responsabilidad muy alta y desde luego que tiene que cumplir con las expectativas de un diputado de izquierda, porque nosotros pues le reclamamos a nuestros diputados que no van a la Cámara nada más a levantar el dedo, ¿no? Entonces me dio mucho gusto saber que, por ejemplo, dos diputados muy identificados con Morena, como Magali López, Magali haya presentado la ley antichatarra, que prohíbe el acceso directo de los niños a la comida chatarra, y me parece que nos llena de mucho orgullo, ¿no? Así como nos llena de mucho orgullo que Horacio, por ejemplo, haya presentado la ley para proteger el medio ambiente y prohibir el plástico de un solo uso, los popotes, el unicel, que creo que fueron dos de las iniciativas más relevantes, pero también la compañera Elisa Cepeda, que también fue impulsada por Comuna, presentó iniciativas bastante relevantes, sobre todo en la protección de los derechos de las mujeres, y también nos dio muchísimo gusto, y nosotros les hemos exigido a los compañeros con los cuales tenemos una buena comunicación. ¿Y cómo ves el panorama del 2021? Bueno, el panorama para Morena en Oaxaca es muy bueno, como partido estamos muy bien posicionados, pero si no seleccionamos bien a las candidatas a diputados, los candidatos a presidentes municipales, podemos tener tropiezos. Yo creo que el gran reto de Morena es hacer una buena selección de precandidatos y candidatos a presidentes y a diputados locales y federales,